Muy buenos días, bienvenidos a el episodio número 16 del podcast de Hubble. El día de hoy estaremos tocando un tema muy interesante que capaz le pueda ser de beneficio a muchísimos de ustedes que estén empezando en esta área, que sería cómo dar ese salto de ser un estudiante de ingeniería en sistemas, ciencias de computación o alguna materia afines al mundo laboral. El día de hoy nos acompañan, como de costumbre, Manuel da Silva, Fabián López, Ismael Clemente y su servidor Daniel Marcano. Oye, ¿nos quiere hacer una pequeña introducción al tema? Sí, todos nos hemos encontrado con la necesidad de una vez que ya terminamos los que en el caso estudiamos en la universidad, terminamos las carreras, o los que son autodidactas, pues ya consideran que tienen una base en el área pues que quieren trabajar y les gustaría como conseguir ese primer trabajo o primer proyecto. Entonces vamos a tocar un poco el tema de cómo podrías conseguir ese primer aventón. Y que pues también cuáles serían, o sea, cómo hacerlo, cuáles serían los pasos pues cómo llegar a obtener esto. Entonces, nada, ese será el tema del día de hoy. Creo que los que tienen más experiencia dentro del mundo laboral son Ismael y tú. No sé si Ismael quieras comenzar contándonos por tu parte qué se necesita para poder iniciar en el mundo laboral. Pues, aunque suene cliché, se necesitan ganas. Realmente, luego de finalizar tu carrera o ya completar por lo menos tus estudios, o en caso de que estés aprendiendo eh, de forma propia, de forma autodidacta, pues tienes que lanzarte al precipicio. Y generalmente, pues depende de lo que estés estudiando. En nuestro caso, tecnología, pues hay miles de formas de conseguir dónde están las ofertas laborales. Gracias a la tecnología, pues podemos conseguirlo en páginas web, incluso en grupos de Facebook, todo eso. Siempre se publican ofertas laborales y eso, pues, es de bastante ayuda. Una cosa que ocurre es que es muy común tener miedo. Es bastante común tener miedo porque a veces piensa que no cumplo, bueno, pensé en ese momento que no cumplía los requisitos. Es muy normal, pues. Pero de hecho, muchas de las ofertas las suelen hacer personas que están encargadas de hacer ofertas laborales y no realmente los que saben qué conocimientos son realmente importantes para la empresa. Entonces, pues hasta que uno no se lanza, no vas a poder saber si vas a conseguir el trabajo. Porque muchas veces, cuando te piden un conocimiento, no, te necesitas aprender esto. Entonces, por una cosa que te falte, ya no sirvo para esto. Entonces, ahí es donde está el truco, pues muchas veces hasta incluso el 50% de conocimiento de lo que exigen o de las habilidades de lo que exigen, pues tú puedes intentar optar a ver si puedes entrar. Fabián. Sí. Este, yo creo que pues Ismael mencionó algo muy importante, tener ganas y ser muy positivo. Da muchísimo miedo para uno ir a su primera entrevista de trabajo y pues uno no saber cómo llegar. Pero nada, tienes que tener un conocimiento básico, tratar de aplicar a muchas ofertas. Hay ofertas para juniors, para practicantes, para pasantes. Entonces, tratar de aplicar pues a todo lo que pues tú creas o sea, tienes un 50 como mencioné Ismael, al menos un 50% de las habilidades que ellos tienen, pues requieren. También es muy importante que pues seas sinceros, que no llegues a la entrevista y digas, no, no, mira, yo sé este lenguaje 100% cuando de repente no lo conoces. Es muy diferente cuando tú dices, yo tengo un conocimiento base, ese el lenguaje no lo conozco, pero yo podría aprenderlo y podría practicar si ustedes me dan la oportunidad. O sea, como ser muy positivo y dar a entender que tú tienes la intención de aprender y mejorar. O sea, y yo considero que uno, por su parte, adquiere un 80%, perdón, un 20% del conocimiento de algún área. Y el otro 80% considero que lo aprendes en el ámbito laboral. O sea, cuando ya tú estás en este ámbito, ya, o sea, tú adquieres responsabilidad y necesitas sí o sí resolver. Entonces eso va fluyendo. O sea, al principio te va a costar, es muy difícil, da mucho miedo. Uy, por esto me están pagando, entonces, pero uno va consiguiendo los medios. Y también pues que te rodees, si es posible que tu empresa pues tenga otras personas. Cuando eres único programador, por así decirlo, pues de repente sí te toque un poco más fuerte.
Pero si ya es un equipo y tienes de quién apoyarte, es mucho más sencillo y llevadera la situación. Ujú. Me parece muy importante y que menciona Fabián y recalcar que cuando, como dice, mira, intentar postular a muchísimas ofertas, pero ofertas que sean acorde con el conocimiento que nosotros tenemos en el momento. O sea, postular a ofertas tipo pasantías, tipo prácticas profesionales, tipo junior, que no se espera un conocimiento avanzado de nosotros, no buscar este tipo de ofertas que pagan 2.500, 3.000, $4.000 al mes, porque son todavía ofertas muy altas para el nivel de conocimiento que quizás tengamos en un principio, sino algo un poco más sencillo por donde podamos ir iniciando, por donde podamos entrarnos en el sistema allí con empaparnos con todo el conocimiento. Me parece un punto importante que se tiene que decir en el momento entre esto y el ámbito laboral y es el síndrome del estudiante eterno. Y creo que con eso nos puede ayudar bastante Manuel, que le pasó muchísimo para empezar a dar su salto al mundo laboral. Sí, bueno, gracias un poquito por el golpecito El ahí, pero señalamiento. sí, realmente eso es algo que afecta no solo a los programadores, sino a muchos profesionales que siempre piensan que nunca van a dar la talla. Y bueno, ahí como mencionaban Ismael y Fabián, ahí hay que cerrar un poco los ojos y saltar y atreverse porque o sea, nunca vas a estar preparado del 100% como para agarrar un trabajo, siempre vas a crecer con el trabajo y los conocimientos los vas a ir adquiriendo y o sea, siempre tienes que buscar perder ese miedo porque, o sea, si no te vas a quedar en ese ciclo de necesito para aprender esto, luego de que aprendes HTML aprendes otro framework, después tienes que aprender, no sé, X tecnología y luego la otra y así vas y nunca terminas comenzando nada. Yo quería agregar algo que es como ya en mi caso personal, que yo no terminé, yo no, aún no me termino de graduar y cuando yo quería comenzar a trabajar, lo primero que hice fue como no es un... La palabra estudio de mercadeo suena muy avanzada, no fue lo que hice, sino buscar en Google, o sea, cuáles son las tecnologías que se están buscando, cuáles son populares, porque muchas veces los conocimientos que nos da nuestra universidad no es suficiente, o sea, yo no puedo llegar a una empresa y decirle, mira, sé C++, sé Haskell, sé COBOL, ¿sabes? Necesitan tecnologías que realmente rindan y sean atractivas ahorita, que fue lo que hice yo, aprender un framework que sea actual, que se busque y de esta manera poder conseguir un trabajo y que alguien diga, mira, esto me sirve, necesito para esto para mi empresa. Pues sí, el miedo es algo, o el síndrome de estudiante eterno, más bien, va con respecto al miedo de creer que uno no da la talla. Sí conozco muchas personas que han sufrido de eso. De hecho, raramente, como es algo tan común, pero yo sí no pasé por eso. No sé por qué. Imagino que en el momento de la universidad que empezamos, Fabián y yo, vamos a conseguir trabajo, ya no dio tiempo de tener el síndrome de estudiante eterno, sino que vamos a darle. Entonces, pero sí conozco bastantes personas que se la viven siempre de un curso, de investigando de esto, pero siempre para aprender algo que supuestamente les va a servir para el trabajo que quieren conseguir, pero luego hay otra cosa que dicen que hay que aprender y así se vuelve un ciclo. Y sí, eso va con respecto al miedo. Y yo iba a comentar algo con lo que había dicho Fabián de las entrevistas de trabajo, y es que, claro, no puedes ir a un trabajo en el cual no tengas ni el más mínimo conocimiento. Entonces, si no cumples el 50%, si cumples al menos el 50% del conocimiento, pues puedes ir a la entrevista, puedes optar por ese trabajo y hacer el intento de la entrevista. Eso sí, hay que ser sincero, como había dicho Fabián, pero tiene que ser una sinceridad con seguridad. Tienes que ser seguro de ti mismo también, porque de nada vale que tú digas, no, yo solamente sé el 50% de esto, yo no he estudiado aquello, que eso. No, usted tiene que ser seguro de sí mismo, decir, no, bueno, he trabajado con tecnologías similares, puedo aprender esto, no hay ningún tipo de problema, que esto, porque la entrevista de trabajo no es más que un examen psicológico. Ellos evalúan según tus respuestas a ver cómo hablas. Y de hecho, si pasas o no pasas a una entrevista de trabajo, tiene que ver más con la forma en que te desempeñas a nivel de seguridad que únicamente por sinceridad, por así decirlo. Obviamente, si eres un fraude, pues
si empiezas a trabajar, pues se revela que eres un fraude. O incluso, como es psicológico, se puede saber por ciertos aspectos que está siendo un fraude, que está siendo un mentiroso. Listo. Sí. También un error que yo cometí que creo que no en cuenta es que a veces hacía solo cursos. Copiaba los cursos. Al curso se me había olvidado todo y volví a hacer otro curso de lo mismo y entonces para mí un consejo no es que, ok, hagas un curso chévere, pero no trates de hacer un copy-paste exacto de lo que la persona hizo en el curso y te quedes con eso. Trata de hacer un proyecto para que midas tus capacidades. O sea, trata de hacer algo muy complejo para poder profundizar esos conocimientos. Algo que quería agregar rápidamente es también que, por lo menos para las empresas, esa es muy difícil conseguir como que el conocimiento de una sola cosa. Es decir, no, vas a necesitar que solamente programes Java, por ejemplo, únicamente. No. Siempre van a pedirte stack, o sea, que sepas una serie de tecnología. Entonces yo recomiendo mucho que la persona ofertas de trabajo y vaya leyendo qué tipo de stacks pide la gente. O sea, de repente yo sé Java. Entonces, en esta empresa piden Java y piden SQL Server, un ejemplo. No sé, fue un ejemplo. Entonces ir como viendo de repente tus conocimientos que otros, por qué área podrías profundizar para aplicar a una de estas ofertas. Entonces eso ayuda muchísimo. Puedes conseguir de estos grupos en Facebook, también hay en WhatsApp, en las diferentes redes sociales, o también hay páginas dedicadas al IT, ¿no? Para conseguir trabajos para IT. Manuel. Voy, sí. Yo quiero agregar algo que terminó comentando un abrebocas, Fabián, que es a las personas que, ok, yo ya tengo el conocimiento, no tengo miedo de trabajar, ¿dónde consigo estos trabajos? Fabián menciona unos puntos bastante populares que son los grupos, estos donde la gente eh, publica sus proyectos y tú, digamos, comentas, te propones cuáles tus ideas, etcétera. A mí no, yo no tuve como tanto éxito al principio con las entrevistas de empresa, de hecho tuve creo que dos y uno fue con Daniel y no terminó en nada. Y creo que en el lado freelance hay otras oportunidades. En mi caso personal, mi primer trabajo como tal lo conseguí en una plataforma que se llama Fiverr y que simplemente hay que tener paciencia y sé que hay otras plataformas como Fiverr, Workana Mucha y todas paciencia. estas que sí, o sea, hay que tener paciencia para que te salga algún proyecto, pero es una, o sea, lo que quiero decir es que es una posibilidad conseguirlos ahí porque yo lo hice y me fue bien al principio. Y creo que también es muy importante comunicarle a tus conocidos, a tus colegas de tu misma área de trabajo, que estás buscando trabajo, cuáles son tus habilidades, hacer un buen currículum, de manera que estas personas de confianza lo esparzan. Y de hecho también eso fue como me ha ido muy bien a mí, conociendo personas entre conocidos, como si fuera un LinkedIn, digamos, y que estas personas te conozcan y te quieran contratar por tus habilidades, pues tenemos esas opciones. No solo no tienes que ir exactamente a una empresa a hacer una entrevista laboral así súper formal. Ujú. Creo que están esos dos enfoques principales que sería como conseguir el trabajo para una empresa, conseguir tu primer trabajo como freelancer. Mi Ajá. primer trabajo fue con una empresa, fue precisamente como dice Manu, una amiga me ayudó, me recomendó en el sitio. Yo preparé el currículum, todo, me hicieron una prueba técnica, pasé la prueba técnica mejor de lo que ellos esperaban que se hiciera, porque, o sea, le metí le dediqué todo el tiempo posible del que me habían dado para resolver la prueba. Estuve todos los días, todo el día viendo cómo mejorarlo, cómo mejorarlo, cómo mejorarlo, para poder dar la mejor impresión posible. Me parece que eso es un punto muy importante allí que se puede acotar al momento de tener una entrevista con una empresa, no tanto como freelancer, porque, ok, lo que comentaba Fabián, los stack. El stack es el grupo de tecnologías que se suelen utilizar juntas para un desarrollo. Esto suele ser muy importante, a veces no tanto para una empresa, pero sí más como para un proyecto de freelance, que te dice, mira, es que yo quiero montar una Ujú. página web, yo quiero montar una aplicación móvil, yo quiero montar un sistema de escritorio, yo quiero montar un programa que haga X cosa y necesito
grupo de tecnologías juntas para poder realizar toda esta aplicación. Entonces estoy buscando una persona que tenga un conocimiento sólido, que tenga base sobre eso. Mientras que una empresa puede que ellos sí tengan el stack que utilizan, pero no te piden que seas avanzado en ese stack, sino que tengas unos conocimientos básicos y una gran capacidad de resolución de problemas. Dicen, oye, mira, es que tú tienes muy buena Ujú. lógica, tú tienes una muy buena forma de ver cómo se resuelven los problemas, cómo se tratan los temas, cómo se lleva la información. No importa que no tengas el conocimiento en las tecnologías, con que sepas una tecnología parecida, pues ya es suficiente porque nosotros te enseñamos y puedes aprender. Aprender un lenguaje nuevo después que sabes otro es mucho más rápido que aprender un lenguaje de cero la primera vez. Porque la mayoría son muy parecidos. Creo Ujú. que este tema ya lo conversamos en algún podcast. Sí. Eh, y si tienes la capacidad de poder, primero, aprender rápido las nuevas tecnologías que necesitas, y segundo, aportar grandes soluciones y grandes formas de poder ver los problemas y de poder simplificarlos para poder llevar una solución que sea valiosa para la empresa, eso te da muchísimo beneficio. O sea, no te sientas que tienes que ser un senior en todas las tecnologías. Oye, es que yo tengo que conocer esta tecnología a fondo y todo lo que hace y cómo lo hace y todo lo que y todas las líneas de comando y toda la sintaxis y me tengo que saber todo de memoria y tengo que poder hacer un query súper complejo de memoria en todos los servidores de base de datos que existen, porque no es necesario para tu primer trabajo. O sea, con tener un conocimiento base y un buen enfoque a cómo resolver problemas, a cómo poder programar bien, te va a ayudar muchísimo a conseguir un primer trabajo. Sí que estás buscando enfocado a lo que te digo, como a trabajar con una empresa como tal. No sé qué opinen Sí, ustedes, es que muchachos. de hecho creo que se llega a un punto en el que cuando realmente demuestras tu valía en una empresa, incluso hasta en la entrevista se suele notar un poco, es que a veces te puede tocar trabajar con una tecnología o con una herramienta que no manejas, pero ya teniendo las nociones claras, no tienes que saber todo, no tienes que ser un senior como dice Daniel, puedes tener las nociones básicas, pero a veces teniendo las nociones claras de la programación, tú puedes desenvolverte en esa tecnología nueva y aprenderla mientras, digamos, vas desarrollando. Puedes incluso modificar, si vas a tocar proyectos que no son tuyos, es lo mismo. Ahí es donde se demuestra bastante la valía donde puedes demostrar que vales la pena en una empresa y eso te puede también ayudar a dar seguridad. Si tú sabes que eres capaz de hacer eso, pues no hay mucha dificultad a la hora de buscar trabajo. Ujú. Un tema que me Sí, parecía importante. Ah, bueno, perdón, Manuel, adelante. no, un comentario rápido, que eso que dicen es muy cierto, se parece mucho a lo de que no es tanto el lenguaje de programación, sino la lógica que aplicas sobre el lenguaje, pues, o sea, de nada te sirve saber 50 lenguajes de programación si tu lógica es cableada, si no tienes buenos patrones, si no entiendes bien la lógica, o sea, el caletre, lo mismo saberte un lenguaje al caletre que un framework al caletre, pues no te sirve de nada. Un tema que me parecía importante conectar con lo que habíamos hablado del síndrome del estudiante eterno y lo que mencionó Fabián sobre eh, los cursos que se realizan. Pues estas personas, o sea, hay un momento en la mente de todos que le metes tanta información que no estás reteniendo nada realmente. O sea, metes información, metes información, metes información y toda esa información se te va. Que fue parecido a lo que le pasaba a Fabián cuando estaba haciendo los cursos. Una de las cosas que puedes hacer, porque Manuel es más enfocado a que no se aprende teórico, sino que se aprende directamente en lo práctico, pero me parece que lo práctico es más efectivo intentar llevarlo no a hacer el proyecto que está haciendo la misma persona del curso, sino hacer un proyecto muy Ujú. o sea, similar con esa misma tecnología. Cosa que no copies y pegues exactamente el mismo código que está haciendo una otra persona, sino que tú te obligas a ver cómo tú resuelves ese problema con ese lenguaje, con esa herramienta que estás haciendo en ese momento. No copiar y pegar porque, ok, él puso si 8 es menor que 5, si 8 es menor que 5. No, no, ir haciendo las cosas al caletre, pues realmente no terminas reteniendo nada. Es entender el concepto que te están dando en el curso, no copiar y pegar, sino entender ese punto y poderlo replicar en alguna otra parte. Es retarse a uno mismo. De Ujú. hecho, sí pasa, a veces haciendo cursos y copiando el proyecto que se está haciendo en ese curso, uno puede ir entendiendo lo que está pasando, pero como estás haciendo una copia y pega, pues realmente no estás quemando ese conocimiento, no estás haciendo ese conocimiento tuyo. Entonces, es verdad lo que dice Daniel, si uno se pone a prueba desarrollando algo distinto, pero con esos conocimientos, pues ahí lo estás absorbiendo ya de manera correcta. Hay una frase que yo siempre uso para eso y es, antes de aprender algo, vacía tu taza.
¿A qué me refiero? No puedes llenar una taza de agua que ya tiene agua. Entonces tienes que asimilar todo lo que ya tiene ahí, luego vacía tu taza y puedes obtener conocimiento nuevo para volver a asimilarlo para ti. Es algo que yo siempre ¿cómo es que lo relaciono con eso? Gracias a una película que vi hace tiempo. Sí, el conocimiento es... Es que el cerebro tiene un límite para aprender una cierta cantidad de conocimiento en un cierto tiempo. Y si no lo pones en práctica, pero realmente en práctica, no, no retienes nada y terminas... Terminaste el curso, ¿eh? Sí, ya llevo 10 cursos. ¿Y qué sabes hacer? Bueno, en un Sí, curso hicimos algo y en el otro otra cosa, pero no si lo tuviera que hacer yo de cero, no me acuerdo cómo se hace. Entonces ocurre ese problema siempre. Importante y conectar los cursos también, o sea, que si estás haciendo un curso de una tecnología y mencionan otra en el curso, tratar de seguir con esa, ¿no? Conectar todo, que también es para hacer algo más complejo. Manuel, vas a mencionar algo. sí, que a mí otra cosa que ya que lo están comentando que me parece muy importante es a la hora de hacer un curso, es pensar qué carrizo está haciendo la persona, o sea, lo que me está enseñando, ok, tal vez me está enseñando un patrón, pero lo está aplicando en algo que no tiene sentido, que en ningún proyecto laboral yo voy a ver, porque eso sí me ha pasado a mí, que muchos cursos te explican cosas avanzadas, muchas cosas, pero que cuando tú te vas al ámbito laboral, o sea, nunca vas a utilizar y no te dan estas prácticas que de una aplicación escalable y este tipo de cosas, sino que hay que pensar realmente que si lo que me está enseñando el curso vale la pena o cómo lo puedo complementar yo en algo que realmente se pueda utilizar, pues un modelo de datos real, pues no siempre algo inventado para que salga el tutorial. Ujú. Y si tienes problemas de confianza para sentar los conocimientos, prueba lo que habíamos dicho en algún momento de hacerle proyectos a familiares. Sí, O Ujú, pregunta entre tu círculo cercano qué problemática tienen que se pueda resolver con un programa e intenta tú ver cómo puedes hacer eso. Yo estoy 80% seguro que después que tú haces tu primer programa, sea lo que sea, tú estás listo para empezar a trabajar como un junior. Ujú. Si tú haces un programa completo que conecte preservación de la información, que tenga manipulación de los datos, que muestre las pantallas al usuario, que pueda hacer una interacción completa, no importa que sea un programa muy complejo, pero que tenga el flujo completo, ya puedes empezar a buscar trabajo como junior en cualquiera de estas áreas. Ujú. ujú, ¿Va hay bien? otra cosa que tener en cuenta cuando uno está buscando trabajo, sobre todo por internet, es que no todas las ofertas te van a responder. O sea, tú vas a enviar currículum y no es que tú enviaste una y no, me senté a esperar a que me respondan, me llamen y me contraten. No, esto es tocar 10 puertas y que se abran uno o dos. O sea, yo digo que de 10 correos que envíes, dos o tres te responden. Y uno te citan para una entrevista. Un ejemplo, ¿no? Pero entonces eso, que trates de tener paciencia y tocar varias puertas para eso. Y que no importa si fuiste a una entrevista y pues no te fue bien, simplemente eso es como adquirir conocimiento de qué evalúan en las entrevistas, o sea, qué conocimientos, en dónde fallaste para reforzar esa parte y pues estar preparado lo mejor posible para otra entrevista. O sea, yo personalmente en una que otra entrevista me ha ido mal. Pues obviamente pues no me llamaron para el trabajo, pero es parte de todo. Yo me di cuenta en que fallé, y pues lo medité y le dejé esos aspectos. Sí, yo Sí, creo, me parece... Bueno, adelante, iba a Ismael. decir, era un comentario que me parece que antes de ser un senior en cualquier tecnología vas a ser un senior en entrevistas de trabajo. Sí, a mí me parece importante eso que dice Fabián. Si tú te sientas, porque por lo general, o sea, hay dos tipos de prueba, ¿no? Está la prueba presencial y la prueba remota. La prueba remota por lo general te dan algunos días, te dicen, ah, bueno, mira, tienes una semana, tienes tanto tiempo para poder resolverlo, tienes muchísimo más espacio para tú poder hacer todo tu test. Mientras que hay otro, que es la presencial, que la presencial por lo general te dan 45 minutos, hora y media, 2 horas para tú resolver eso. Si estás en una entrevista presencial, tú te sientas y en los primeros 45 minutos, 30 minutos, te das cuenta que es algo que no sabes hacer o que no vas a poder hacer, mi recomendación personal es anota el enunciado de esa prueba, es decir, qué te está pidiendo esa prueba, guárdatelo para que te lo puedas llevar tú a tu casa, te levantas, dices muchísimas gracias por la oportunidad, siento que no estoy al nivel, la prueba me quedó grande, muchísimas gracias por su tiempo y por haberme atendido el día de hoy.
Y cuando llegas a tu casa, no llegas frustrado, sino que llegas repasando, intentando resolver esta prueba tú en tu casa con Ujú. el tiempo que te tome hacerlo. Te pones a investigar, te pones a resolver, te pones a ver, y eso te va a ampliar muchísimo más el abanico, que te va a dar muchas más oportunidades para poder ingresar a una empresa por primera vez. También, dar una vez pasado, iba saliendo de una empresa y me tocó evaluar una prueba. Eran dos pruebas de dos aspirantes, era online, era una prueba remota. Daniel mencionó algo en la prueba técnica. Para los que no sepan, la prueba técnica es como hacer un programa ya, o sea, como un ejercicio, como que, mira, necesitamos que hagas un programa que haga tal cosa, se conecte a tal servicio X. Eso es una prueba técnica, o sea, algo práctico. Hubo uno de los dos aspirantes que hizo más de lo que se pidió en la prueba. O sea, metió muchos detalles, acomodó varias cositas. Entonces eso pues yo dije, oye, qué interesante esta persona. Siento que pues él le fue mejor, o sea, tuvo más tiempo y dio un poquito más, o sea, puso validaciones y la prueba estuvo mucho más completa y eso le dio un plus. Cuando a mí me pidieron los resultados de las pruebas, yo dije, mira, las dos personas cumplieron, pero esta persona tiene un pequeño plus porque la verdad pues asentó un poquito más le dedicó más tiempo a su prueba y pues me gustaría pues tenerlo en cuenta. Sí. No sé si quieran, ¿quién quiere hacer la conclusión del día de hoy? Pues sería el No, que la pues no todos a empezó, la ¿no? vez, muchachos. O sea, somos solamente cuatro. No, si hablamos todos al tiempo no se nos entiende. Bueno, yo lo único que puedo decir como conclusión, por lo menos por mi parte, es que primero, si ves que estás en el ciclo del síndrome del estudiante eterno, pues trata de, o sea, es fácil identificarlo. Te darás cuenta, pues, que ves que estás siempre aprendiendo una tecnología, sientes que no eres bueno para esta, entonces te pones a aprender esto y no eres bueno para lo otro y pones a aprender lo otro, entonces siempre estás aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y no sientes que estás listo, pues ahí es difícil, pero a veces te puedes dar cuenta. Entonces, lánzate, no tengas miedo. Lo más que puede pasar en una entrevista de trabajo es que no te contraten. Ujú. Sí. Y de hecho, como dije anteriormente, antes de ser un senior en muchas tecnologías trabajando, pues vas a ser un senior en entrevistas de trabajo. Y eso te va a dar un Sí. plus muy bueno para entrar a una empresa. La verdad es que sí. Ujú. Sí, y bueno, mi conclusión también sería agregando que para intentar evitar ese síndrome del estudiante eterno, tener seguridad cuando vayas a una entrevista, conocer tus capacidades, no sobreestimarlas ni subestimarlas tampoco. Ser muy sincero, como había dicho Fabián e Ismael con la entrevista, cuando te pregunten, oye, ¿tú sabes hacer esto? Decir, oye, no. Si no lo sabes, dice, no, no lo sé hacer, pero ser muy proactivo. Decir, oye, no lo sé, pero puedo aprenderlo. Lo puedo aprender rápido, tengo el conocimiento en esto, tengo el conocimiento en aquello. Ismael. Ujú. Sí, una cosa que iba a decir sobre eso. No hay que confundirse. No cumplir con todos los requisitos que pide una oferta laboral no es mentir en una entrevista laboral. No hay que confundirlo. Mentir es decir que sabes cosas que no sabes y que O no cono- que inventar, es exacto, o inventar. inventar Pero no, experiencias también. O sea, no cumplir, crear. exacto, no cumplir todos los requerimientos que se exigen en una entrevista, en una oferta laboral, pues no es mentir. Ya tú, mentir es eso, pues, decir cosas que no son ciertas. Ujú. Ahora sí. Manuel. Bueno, yo agregaría, junto con esto de no mentir y lo que tú dijiste de no subestimarse ni sobreestimarse, también comenzar con un poquito de humildad al quien no la tenga. O sea, saber que tú estás comenzando y que no vas a tener el super trabajo, sino que al principio tal vez tengas trabajos más sencillos y eso es lo bueno de este trabajo, que tu siguiente trabajo siempre va a ser mejor que el anterior, o al menos eso es lo que uno debería de apuntar. Siempre comenzar un poco más humilde y apuntar a nuestros trabajos soñados, pues. Fabián. Bueno, estabas mencionando algo, lo de que tener mucho cuidado con inventar cosas en la hoja de vida, en el currículum. Sobre experiencias, sobre años de experiencias, todas esas cosas. Hay que tener mucho cuidado que a veces de repente por querer hacer más puedes quedar como un impostor. Término muy usado estos días. Últimamente, sí. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que ofertas laborales afuera hay muchísimas y este mundo tiene muchísima demanda de programadores, así que no tengan miedo. Intenten hacer, si no se tienen la confianza suficiente, hagan un primer proyecto pequeño para poder juntar todas las tecnologías que necesitan
para salir al mundo laboral y empiecen a hacer entrevistas de trabajo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Sin más nada que agregar, eso ha sido todo. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, las tendrán abajo en la caja de la descripción. Muchísimas gracias por vernos, suscríbanse al canal, denle like si les gustó, compártanlo si saben de alguien que le pueda servir esta información. Muchísimas gracias a todos por seguirnos y hasta un próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao.